Hola, en esta clase vamos a definir lo que son puntos armónicos y algunas de sus propiedades básicas. Vamos a tomar primero 4 puntos distintos entre sí y colineales. Vamos a llamarlos A, B, C y D. Vamos a decir que C y D son conjugados armónicos con respecto a y C, si y solo si se cumple la siguiente igualdad entre razones con segmentos dirigidos. AC entre CB es igual a menos AD entre DB. Lo primero que vamos a observar es que para que esta igualdad tenga sentido, si tenemos que el punto C está dentro del segmento AB, entonces la razón de la parte izquierda es positiva porque AC y CB tienen el mismo sentido y entonces obliga a que el punto D esté afuera del segmento AB. ¿Por qué? Si D estuviera adentro del segmento AB, entonces tendríamos que AD y DB tienen el mismo sentido y eso querría decir que esto es positivo, esta razón es positiva. Con este menos sería negativo, entonces tendríamos un número positivo igual a un número negativo y eso no se puede. Entonces, si el punto C está dentro del segmento AB, obliga a que el punto D esté afuera del segmento AB. Y viceversa, si C está afuera del segmento AB, entonces obliga a que el punto D esté dentro del segmento AB. Nosotros ya conocemos puntos que satisfacen la definición de puntos armónicos o conjugados armónicos con respecto a otros dos puntos. Por ejemplo, vamos a considerar un triángulo ABC y sus bisectrices que pasan por A, tanto la interna como la externa, de tal manera que la bisectriz interna corta al lado BC en un punto L y la bisectriz externa corta a la recta BC en un punto L'. La bisectriz interna corta en un punto ABC dentro de ese segmento BC y la externa en un punto afuera. Por el teorema de la bisectriz, nosotros vamos a tener que la razón BL sobre LC con magnitudes es lo mismo que la razón del lado AB sobre el lado AC, todo con magnitudes. Como L está dentro del segmento BC, eso quiere decir que si yo quito barras, o sea, si me fijo con segmentos dirigidos, pues voy a tener que esa razón es positiva. Entonces, es decir, BL entre LC, pues es justamente la razón de la magnitud de AB sobre la magnitud de AC. Y voy a tener lo mismo con L', es decir, la magnitud de BL' entre la magnitud de L'C es lo mismo que la magnitud de AB sobre la magnitud de AC. Como L' es un punto externo del segmento BC, pues voy a tener que esta razón BL' entre L'C ya con segmentos dirigidos es negativa. Entonces esto es lo mismo que menos la magnitud de AB sobre la magnitud de AC. Pero entonces lo que voy a tener es que esta razón es igual a menos esta razón. Es decir, de aquí vamos a tener que BL entre LC es lo mismo que menos BL' entre L'C. Y esto quiere decir que L y L' son conjugados armónicos con respecto a BC. Y para decir esto tenemos una notación que escribimos como H. Escribimos el segmento, en este caso sería BC, coma, los conjugados armónicos que serían L y L'. Una observación rápida es que si tenemos 4 puntos distintos entre sí colineales de tal forma que C y D son conjugados armónicos con respecto a y B, entonces también tenemos que A y B son conjugados armónicos con respecto a C y D. Lo que tenemos es que C y D son conjugados armónicos con respecto a y B. Esta es nuestra hipótesis. Y lo que queremos demostrar es que también tenemos que A y B son conjugados armónicos con respecto a CD. Es decir, queremos demostrar que CA entre AD es lo mismo que menos CB entre BD. Entonces, por hipótesis, lo que vamos a tener es que AC entre CB es lo mismo que menos AD entre DB.
Pero esto ocurre, esto sí, solo sí, y lo que voy a hacer es invertir estas dos letras, AC. Cuando yo las invierto, cambio el signo. Acuérdense, es decir, lo que estoy diciendo aquí es que AC es lo mismo que menos CA. Entonces voy a tener menos CA sobre CB es igual, voy a dejar AD igualito, entonces esto es menos AD, y también voy a invertir las letras de B, es decir, aquí voy a tener menos BD. Esto sí y solo sí, voy a tener menos CA entre CB igual a AD entre BD. Esto sí y solo sí, y ahora voy a mandar CB del otro lado y AD del otro lado, y entonces vamos a tener que menos CA entre AD es lo mismo que CB entre BD. Y si se fijan, ya es lo que quiero demostrar, salvo que el signo menos lo tengo del lado izquierdo, ya en la prueba del lado derecho, pero entonces nada más multiplicamos por un menos y lo que voy a tener es que CA entre AD es lo mismo que menos CB entre BD. Y entonces ya tenemos que A y B son conjugados armónicos con respecto a C y D. Entonces esta parte que pudimos como intercambiar parejas, pues entonces ya le llamamos nada más cuarteta armónica o hilera armónica. Ahora tenemos el siguiente problema. Vamos a tener tres puntos distintos entre sí colineales, A, B y C. Y nuestro problema es que si dados estos tres puntos colineales, podemos construir su cuarto armónico. Es decir, vamos a tomar a B como nuestro segmento y C como el punto al que queremos encontrar su conjugado armónico con respecto de A y de B. Es decir, queremos encontrar un punto de tal forma que AC entre CB sea lo mismo que menos AD entre DB. Yo digo que sí podemos hacerlo, siempre y cuando haya una condición, pero esa condición voy a preguntarla. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es trazar una recta que pase por A, cualquiera, nada más que sea distinta a la que pasa por B y por C. Luego vamos a trazar una paralela a esa recta que pase por B. Posteriormente vamos a trazar una recta que pase por C cualquiera, con la única condición que corte a las dos rectas paralelas y que no sea la recta que contiene a y B, porque lo que no queremos justamente son estos dos puntos de intersección con las rectas paralelas. Vamos a llamarles P y Q. P al punto de intersección de esta recta con la recta que pasa por A, y Q al punto de intersección de esta recta y la recta que pasa por B. Ahora vamos a trazar una circunferencia con centro en B y que pase por Q, es decir, con radio lo que mide BQ. Y al otro punto de corte con la recta que pasa por P vamos a llamarle el punto R. Finalmente unimos P con R y el punto de corte con la recta AB, con la recta original, vamos a llamarle el punto D, y nuestra afirmación es que ese punto D es el conjugado armónico del punto C con respecto a y B. Observen que este punto C podría estar dentro del segmento AB y la construcción sigue siendo exactamente la misma. Nada más que aquí el punto D va a estar afuera. Entonces aquí podemos ya decir algo. Si nuestro punto C está dentro de AB, el punto D está afuera. Y si el punto C está afuera de AB, el punto D está adentro. Esto es porque cuando nosotros trazamos la recta que pasa por C y que corta las paralelas, cuando C está afuera, este punto P y Q van a vivir en el mismo semiplano con respecto a la recta original. Y si C está adentro, observen que P y Q viven en semiplanos distintos. Esto es importante porque si P y Q viven en semiplanos distintos, entonces R va a vivir en el mismo semiplano que P. Y al revés, si P y Q viven en el mismo semiplano, entonces R va a vivir en el otro semiplano. Si viven en el otro semiplano, pues cuando uno P y R, pues el punto debe estar dentro del segmento AB. Y afuera si es que P y R viven en el mismo semiplano. Lo que afirmamos es que D es el conjugado armónico de C con respecto a y B, es decir, lo que queremos demostrar es que AC entre CB es lo mismo que menos AD entre DB. Vamos a observar los triángulos APC y el triángulo
BQC. Esos dos triángulos son semejantes porque tienen ángulos entre paralelas y comparten un ángulo que es el ángulo en C. Entonces esos dos triángulos van a ser semejantes. En particular vamos a tener que la magnitud de AP sobre la magnitud de su lado correspondiente, que sería BQ, es lo mismo que la magnitud de AC entre la magnitud de su lado correspondiente, que aquí sería BC. Y en este dibujo C está afuera, entonces vamos a tener que si yo quito barras, pues esto sería AC entre CB, esto sería negativo, entonces sería menos la magnitud de AP entre la magnitud de BQ. Esto si C está afuera del segmento AB. Si C estuviera dentro, eso quiere decir, voy a poner aquí o puede pasar que AC entre CB pues va a ser positivo, entonces coincide con la magnitud de AP sobre la magnitud de BQ. Ahora, si C está afuera, acuérdense que habíamos dicho, entonces D tiene que estar adentro. Entonces aquí nada más para que nos acordemos, voy a poner entre paréntesis que AD entre DB, o sea, en este caso va a ser mayor que 0. Y en este otro caso, pues vamos a tener que AD entre DB va a ser menor que 0, porque habíamos dicho, si C está adentro del segmento AB, entonces obliga nuestra construcción a que D esté afuera del segmento AB. Entonces, ahora voy a observar también que el triángulo APD y el triángulo BRD son semejantes. Lo mismo, tenemos ángulos entre paralelas, ángulos opuestos por el vértice, entonces son semejantes esos dos triángulos. En particular voy a tener que la magnitud de AP entre la magnitud de su lado correspondiente, que sería BR, es lo mismo que la magnitud de AD entre la magnitud de su lado correspondiente, que sería DB. Es decir, AD entre DB es una razón positiva, entonces coincide con la magnitud de AP entre la magnitud de BR, pero BR es un radio de esta circunferencia, es decir, va a ser lo mismo que BQ. Lo voy a escribir de esta forma. O bien, cuando D está fuera, voy a tener que AD entre DB es negativo y entonces coincide con menos AP y en lugar de poner BR, pues vamos a poner BQ. Entonces, observen que si yo tengo que C está afuera, pues voy a tener que AC entre CB es lo mismo que menos AD entre DB. Y si tengo que C está adentro, voy a tener entonces que AC entre CB es lo mismo que AD entre DB. Es decir, cualquiera de los dos casos, voy a tener AC entre CB igual a menos AD sobre DB. Y eso quiere decir que entonces sí tengo que C y D son conjugados armónicos con respecto a B. Que por lo que vimos anteriormente, pues esto también lo puedo escribir como CD, AB. ¿No? O sea, sí tengo una cuarteta armónica. Pregunta. Como que esta construcción parece que depende de la elección de esta recta que yo hago en un principio. Porque acuérdense que decíamos, toma cualquier recta que pase por A y después traza esta otra paralela. Aquí está nuestra receta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ahora yo empiezo con otra recta? O sea, ya hice esta construcción y ahora ponemos cualquier otra recta que pase por A, ¿no? Por ejemplo, ahora dibujo esta recta azul, por ejemplo, que no es la misma que la roja, y entonces el paso que sigue es trazar la paralela a esta recta azul que pase por B, y el paso que sigue es una recta que pase por C, que ahora corte a esas dos rectas paralelas. Entonces mi pregunta es si vuelve a caer sobre este mismo punto D o no, es decir, si nuestra construcción, o más bien, si nuestro punto D está completamente determinado por la posición de A, de B y de C. Entonces eso va a venir en la tarea. Con esto terminamos esta clase.